El metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas más grandes e importantes del mundo. Con sus 215 kilómetros, 195 estaciones comunica a toda la ciudad desde 1969, aún como todo sistema ferroviario este tiene sus fallas, problemas, acontecimientos y accidentes. Esto en los 55 años de historia que el metro tiene, han pasado varias cosas, colisiones, choques, incendios, descarrilamientos o tragedias. El día de hoy he recopilado las 10 peores tragedias en la historia del metro, algunas te sorprenderán. Otras ya las conocerás. Cabe aclarar que el top va del más tranquilo al más trágico. Así que, ¿estás listo para conocer estos accidentes? Número 10. Choque de Pantitlán 2010. Corría la madrugada del día 9 de septiembre del año 2010 cuando el tren M-029-089 DMP 68R96C se encontraba estacionado en la terminal Pantitlán por una avería y falta de mandos, para la cual se requirió una maniobra, socorro descompostura, por lo cual se mandaría al tren de atrás siendo el NM83B M482-483, que se encontraba en la maniobra de dicha estación. El tren arrancaría para sacar a el otro tren, sin embargo debido a un error humano bastaron unos minutos para que ambas cabinas de conducción quedaran incrustadas. El saldo de este accidente fue de solo ambos carros dañados, por suerte era de madrugada por lo cual no hubo heridos ya que el servicio ya había concluido. Durante la madrugada ambos trenes serían retirados y llevados a Zaragoza para repararlos. Actualmente ambos carros se encuentran totalmente reconstruidos, uno de ellos en su formación original M029, la cual regresó en 2015 como tren recuperado número 5, siendo el Guillermo Tobar de Teresa, mientras que el otro tren siendo el NM83B se encontraría a la entrada del INCAD en Zaragoza, siendo la M483, actualmente permanece ahí. Puesto 10, Choque de Pantitlán 2010. Número 9. Incendio de Pino Suárez a Zócalo 1985. El domingo 27 de octubre de 1985 la red del metro en su mayoría operaba con normalidad, pues solo algunas estaciones de línea 1 seguían cerradas por los sismos que azotaron a la capital un mes antes. En la interestación Pino Suárez, Zócalo de línea 2, un convoy NM83 tuvo ponchadura de 2 de sus neumáticos y posteriormente un cortocircuito en la barra energizada, lo que provocó un flamazo que terminaría en un incendio. Servicios de emergencia del Distrito Federal, así como personal de rescate que laboraba en escombros de edificios cercanos a la estación Pino Suárez, principalmente de la calzada San Antonio Abad, atendieron a los pasajeros que quedarían atrapados en el tren, mismos que del pánico comenzaron a salir por las ventanas del tren para correr sobre los túneles hacia los andenes de la estación. El saldo de este incidente fue de 1,800 personas lesionadas con quemaduras leves, crisis nerviosa, golpes e intoxicaciones, además de que en los pasajeros creció el pánico y la angustia al no poder salir del tren donde viajaban la tarde de aquel domingo en el metro. El incendio en el convoy fue controlado y el servicio de línea 2 fue interrumpido aquella tarde durante un par de horas, al remover el tren involucrado e inmediatamente haciendo una inspección de vías, se volvió a reanudar el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa. Sin duda un incidente que no muchos recuerdan, pero que forma parte de la historia del sistema de transporte colectivo metro. Puesto 9, incendio de interestación Zócalo Pino Suárez. Número 8. Choque de Ermita 1995.
El 4 de julio de 1995, cuando estaban por cumplirse 20 años del fatal accidente del metro en la estación Viaducto aquella mañana del 20 de octubre de 1975, nuevamente ocurriría un percance que, si bien no fue de gran impacto, la tarde del martes 4 de julio dos convoyes en dirección Cuatro Caminos tendrían un alcance en la estación Ermita de Línea 2, por la intensa lluvia que se prestaba ese día la visibilidad era baja y los trenes tenían que circular con la marcha de seguridad. En la estación Ermita el tren con carril NM 83 a motrices M408-409 se encontraba detenida, mientras el tren Bombardier NC 82 motrices M319-318 se acercaba, pero debido al peso y las vías mojadas, provocó que el tren no se detuviera y perdería el control, estrellándose con el tren de adelante. El saldo fue de 7 personas heridas, aunque con algunos golpes, lo cual provocó la movilización de los servicios de emergencia de inmediato. Algunas serían a diversos centros hospitalarios, entre ellas el conductor, así como varias personas con crisis nerviosa, por los recuerdos de aquel 20 de octubre de 1975. Durante la tarde-noche los dos trenes serían retirados y llevados a Tasqueña para ser reparados, ya que el alcance sería a baja velocidad, provocando que las cabinas solo fueran intervenidas. Actualmente los dos trenes circulan en las líneas 9 y 3 del metro, aunque durante ese tiempo él se ocultó. Hoy en día se recuerda lo que pasó en ese día, dejando otro capítulo más en la historia del metro. Puesto 8, choque de Ermita. Número 7. Trenazo de Oceanía. El día 4 de mayo del 2015, cayó una fuerte lluvia en la ciudad, donde estaban reportándose inundaciones, siendo más afectada la zona oriente de la ciudad. La línea 5 en esos momentos se encontraba haciendo servicio, pero con la marcha de seguridad debido a la lluvia. Tras eso de las 18 el tren MP 68R 93 M075 120 llegaba a Oceanía para despachar, mientras tanto el NM 73 AFM 576 577 llegaba a terminal aérea y despacharía a los pasajeros. Minutos después el 73 partió con rumbo a Politécnico. Sin embargo, el tren no cambió de piloto automático a manual por la lluvia. Mientras tanto el 68 estaba listo para partir, pero una lámina había caído en las vías, lo cual le impedía avanzar. Debido a fallas en el equipo de radiocomunicación, el NM 73 no recibió la indicación. Al salir al tramo superficial, el conductor intentó detener el tren, pero fue imposible detenerlo por la pendiente del Peñón de los Baños, y al estar las vías mojadas el tren terminó por estrellarse con el que se encontraba detenido en Oceanía. Inmediatamente la estación fue desalojada y los policías empezaron a ayudar a sacar a las personas. El saldo fue de 12 personas heridas. Tras esto empezaron a llegar cuerpos de emergencia para atender a los heridos y algunos de gravedad llevarlos a los hospitales. Horas después del siniestro, uno de los trabajadores del metro que ayudaría a separar los trenes, lamentablemente cayó del techo del tren a las vías y se golpearía la cabeza, perdiendo la vida al instante. Las motrices involucradas serían dadas de baja, mientras que las otras motrices serían acopladas a otros carros. En ese entonces, las autoridades culparon al conductor y al regulador, aunque se había demostrado que el equipo de radiocomunicación no funcionaba. Asimismo, el tren, que se apodaba el Frankie, tenía una larga lista de fallas que venía arrastrando desde semanas antes. Este tren fue entregado como recuperado, en el que se aseguraba que se invirtió 3 millones de pesos en su reparación, pero en testimonios de trabajadores se aseguró que el tren fue reparado con una gran cantidad de refacciones provenientes de otros trenes viejos que estaban fuera de circulación. Todo el mundo pensó que se realizaría acciones para reforzar la seguridad del sistema y mejorar los equipos de radiocomunicación para que no volviera a ocurrir un choque. Tras lo acontecido, Joel Ortega, director general del STC Metro, renunciaría días después, tras dejar al descubierto la corrupción y su falsedad de los trenes recuperados. Mientras tanto, se planeaba que días después se hablaba de la posibilidad de que la actual estación Oceanía de la línea 5 fuera demolida y cambiado su método de construcción a subterráneo, lo cual nunca sucedió. Hoy en su lugar, el tramo superficial de Oceanía a terminal aérea fue techado en su totalidad, para evitar que en días de lluvia las vías causen desplazamiento en los trenes y vuelva a ocurrir otro accidente. También se detendría la salida de los trenes recuperados, dejando solo 18 trenes de los 24 prometidos para recuperarse. Puesto 7, choque de Oceanía. Número 6. Trenazo de Tacubaya del 2020.
El día 20 de marzo del 2020 aproximadamente a las 23:30, el tren NM-83B Motrices 484-485 arrancó a Observatorio para continuar su recorrido en las últimas horas de servicio, prosiguió su servicio de manera tranquila a Observatorio llegando a las 23:34 horas, en ese momento planea un cambio de vía en dirección Pantitlán donde deja al tren estacionado y preparar todo para regresar. A las 23:35 llega el tren MP68R96C Motrices M6288, llega a Tacubaya y así despachando a los pasajeros. A las 23:35, el tren 33 recibió alertas del tablero de control por lo que el tren se bloqueó en automático. Más de 10 personas entraron y salieron de la cabina. Al dejar mucho tiempo parado el tren, los frenos cedieron debido a la pérdida de presión en las vías de aire y también el poco mantenimiento y la subida empinada produjo que el tren comenzara a avanzar en reversa por la pendiente alcanzando 55 kilómetros. Mientras tanto en Tacubaya el tren 38 se preparaba para arrancar su servicio a Observatorio, pero debido a que personal de la estación Observatorio se dio cuenta, avisó rápidamente a PCC donde este dio instrucciones para desalojar el tren 38, inmediatamente el conductor abre las puertas y evacúa a los dos primeros coches con el poco tiempo que quedaba. A las 23:37, el tren NM83B, el cual era el tren 33, termina impactándose contra el MP68R96C, el tren 38, que estaba parado en Tacubaya. El saldo es del fallecimiento de una persona y 41 lesionados. Inmediatamente policías del PBI se movilizan para sacar a los heridos, en lo que llegan las ambulancias donde trasladan a las personas. Ya durante la madrugada sacan a las personas que quedaron en los vagones y trasladadas a hospitales cercanos y también evalúan los daños y causas. Tras el accidente el metro de la Ciudad de México decidió cerrar las estaciones Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán y Chapultepec de la línea 1 por los trabajos de rehabilitación. Tras la colisión, se ofreció servicio gratuito con autobuses de RTP de la estación Chapultepec a Observatorio. También se abrirá un peritaje donde se investigaba la posible culpa del conductor del NM83B. Meses después, el peritaje realizado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontró que el conductor del tren 33, que iba con dirección a Observatorio, recibió una alerta que bloqueó el tren automáticamente. El conductor no siguió el protocolo que establecía frenar la unidad mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. La reguladora tampoco emitió la instrucción al conductor. Asimismo, existió una violación al protocolo de seguridad, pues varias personas ingresaron a la cabina. El protocolo que señala que había que realizar el frenado manual del convoy y desalojarlo no fue realizado. Durante este tiempo se perdió la presión del aire que compone el sistema de frenado del tren, dejándolo así completamente sin frenos. Lamentablemente, tras este acontecimiento, la flota de MP68R96C fue totalmente dada de baja, alegando que esos trenes fueron los culpables, cuando realmente el culpable fue la NM83B, ya que días antes este tren se encontraba en talleres por fallas, y un controlador de los talleres, ese día ordenó la salida del tren a servicio, aún sin estar listo, por lo cual produciría la colisión. Con este accidente lamentablemente se daría de baja a los MP68R96C y empezaría la evidencia de decadencia que actualmente arrastra hoy en día el metro. Puesto 6, trenazo de Tacubaya. Número 5. Trenazo de Potrero La Raza. El día 7 de enero de 2023, a 2 años ocurrido del incendio del puesto de central de control, ocurriría otro accidente más en la historia del metro. Era de mañana y el metro se encontraba en su hora más concurrida del día. A las 9 de la mañana, los trenes circulaban con normalidad hasta que de pronto, alrededor de las 9:16, se produciría la tragedia. Dos trenes modelo NM83 a motrices M415, 414 y M424, 425, se estrellaron en el intertramo de Potrero La Raza de la línea 3, debido a un error humano con el tren de atrás, el cual iba a velocidad alta. Junto con la pendiente, el fallo de luces y falta de señalización, tuvo como consecuencia la muerte de una persona y 59 lesionados.
Los pasajeros empezaron a ser evacuados y los cuerpos de rescate empezaron a llegar a las estaciones La Raza y Potrero para atender a los lesionados. A las 17 horas de ese día, comenzaron las labores de recuperación y retiro de los trenes de la línea 3 por trabajadores del STC, mientras tanto la RTP ayudó con el SEFI, entre las estaciones Guerrero y Indios Verdes, y reanudando servicio el 10 de enero completamente la línea 3. El jueves 12 de enero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que este choque ocurrió en un contexto de lo que calificó como hechos atípicos. Describió presuntas irregularidades como el hallazgo por la fiscalía de la caja negra de uno de los trenes en una camioneta particular y no en el tren mismo, y el hallazgo de faltante de cable en las inmediaciones del túnel donde ocurrió el accidente, el vandalismo de otro así como objetos de los propios trenes tirados en las vías. El mismo día se reportó el incendio de una llanta en la misma línea 3, y la ponchadura de una llanta de caucho de un tren en la línea 5. Por ello, pidió al presidente López Obrador que se desplegara con urgencia la Guardia Nacional en las instalaciones del sistema. A partir de las 2 de la tarde de ese día, fueron dispuestos 6.000 elementos desarmados para complementar la acción de vigilancia de los mismos elementos del STC, y la Policía Bancaria e Industrial de la Policía de la Ciudad de México, PBI, aunque tiempo después serían retirados al ya no ser requeridos. Actualmente las motrices 415, 424, tras año y medio de reparación, regresó a servicio a la línea 3 para continuar su servicio. Este accidente evidenció la falta de mantenimiento en la línea 3, aunque el gobierno calificó esto como un sabotaje, aunque muchos sabemos la realidad que actualmente está viviendo el metro actualmente, demostrando el interés del gobierno por el metro. Puesto 5, choque del intertramo de Potrero La Raza. Número 4. Tragedia del metro Valderas. El 18 de septiembre de 2009 un hombre desató terror dentro de la estación Valderas del metro de la Ciudad de México. Eran alrededor de las 17:15 horas de ese día, cuando el sujeto comenzó a disparar, dejando a 2 personas sin vida y a otras 7 heridas. Todo comenzó cuando Víctor Manuel Miranda Martínez, policía adscrito al personal de vigilancia de las instalaciones del sistema de transporte colectivo, STC, notó que uno de los usuarios se encontraba haciendo pintas sobre una de las paredes del andén con dirección a Indios Verdes. Al percatarse de dicho acto, se dirigió a la persona, identificada como Luis Felipe Hernández Castillo, de 38 años, con el propósito de confrontarla. Sin embargo, nunca imaginó que el llamado de atención derivaría en un violento enfrentamiento. Ambos comenzaron a forcejear. La pelea cuerpo a cuerpo duró una fracción de segundos, pues en medio de los jaloneos, Hernández Castillo sacó un arma, un revólver 38 especial, con la que comenzó a disparar en contra del policía. Al menos 6 tiros acabaron con la vida del elemento de seguridad. Tras haber desatado una balacera, Luis Felipe tomó uno de los vagones y comenzó a gritar consignas contra el gobierno y oraciones. Luego de haber asesinado a 2 hombres, el sujeto armado permaneció dentro de uno de los vagones por al menos 9 minutos, lanzando disparos al aire, gritando consignas contra el gobierno y mensajes religiosos. Algunos medios que reportaron el hecho en aquel entonces refirieron que el sujeto llegó a afirmar que sus acciones fueron perpetradas en nombre de Dios. Al lugar arribaron elementos de la Policía Judicial del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, quienes por un lado ayudaron a evacuar la zona. En tanto al menos una decena de ellos se desplegaron en el andén, en donde efectuaron la detención. Poco después de la aprehensión, el entonces titular de la ex Procuraduría de Justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que en sus primeras declaraciones ante las autoridades, Hernández Castillo no mostraba arrepentimiento por lo sucedido. Además, dijo haber encontrado sus motivaciones en las escrituras y aseguró ser un mensajero de los peligros del deterioro ambiental. Se erige en un momento como un mensajero, como alguien que tiene que difundir esto a la población, detalló Mancera. Pese a los informes psiquiátricos, en junio de 2010, el hombre recibió una sentencia de 151 años y 8 meses de prisión, ya que las autoridades determinaron que el agresor fue consciente de su actuar. Actualmente hay una placa en la estación donde homenajea este grave acontecimiento, donde hoy en día sigue en la memoria colectiva de los capitalinos. Puesto 4, tragedia de Valderas. Número 3. Incendio del PCC-1.
El día 9 de enero del 2021, todo indicaba que el metro arrancaría con sus funciones normales. A las 5:30, los primeros trabajadores llegarían para iniciar sus labores, pero minutos después empezaría lo peor. A las 5:48, dos transformadores de energía de la subestación eléctrica provocaron un cortocircuito dentro del puesto central de control número 1, lo que de inmediato desencadenó un incendio de proporciones considerables. De inmediato se activó la alarma contra incendios en el sitio y varios trabajadores que ya se encontraban en el lugar intentaron escapar, pero debido al fuego se quedarían atrapados en el inmueble. Por otra parte, el metro de la Ciudad de México, que para ese momento se preparaba para iniciar el servicio ese día, se vio imposibilitado de hacerlo en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se informó que el servicio quedaría suspendido momentáneamente en tanto se controlaba el incendio en la central y se evaluaban los daños. Pasajeros que requerían del servicio en esos momentos encontraron dificultades para trasladarse, por lo que la policía de la Ciudad de México apoyó con el traslado de los mismos en patrullas, en tanto se esperaba un comunicado oficial. Al lugar llegaron 60 elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que comenzaron con los trabajos para detener el fuego de grandes dimensiones. Al PCC llegaron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la titular de la dependencia, Miriam Urzúa, quien confirmó que en el piso 5 había por lo menos 10 personas atrapadas. Los primeros reportes policiales señalaron que en los pisos 4 y 5 se encontraban varias personas atrapadas, las cuales pudieron escapar de las llamas y subir a la azotea del inmueble para tratar de resguardarse, esto de acuerdo a testimonios de los propios trabajadores del metro que más tarde fueron rescatados. La emergencia ocasionó la muerte de María Guadalupe, policía del sector de la Policía Bancaria, PBI, quien cayó del cuarto piso del edificio en llamas. Cerca de las 6:30 de la mañana, se confirmó la muerte de la mujer. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió al lugar de los hechos para coordinarse con los elementos de emergencia en la atención del siniestro y mantener informada a la ciudadanía. A las 7:54 horas, bomberos de la Ciudad de México informaron que en el área donde surgió el incendio se encontraba completamente sofocada. Cerca de las 9, elementos de bomberos CDMX lograron extinguir totalmente el incendio del cerebro del STC Metro, desde donde se controlan 6 líneas del sistema. Como consecuencia, el gobierno de la Ciudad de México anunció la suspensión del servicio de manera indefinida en la totalidad del recorrido de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, debido a que el incendio había provocado daños en el sistema de comunicación de trenes en los recorridos mencionados, además en tanto se investigaban y confirmaban las causas del incidente y se hicieran las reparaciones correspondientes. Tras esto se activaría el servicio emergente de frecuencia intensiva, SEFI, para que el servicio en las 6 líneas fue apoyado de manera provisional y gratuita, con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, RTP, en ambos sentidos. También continuó el apoyo de traslado de usuarios por parte de la Policía de la Ciudad de México con patrullas, camionetas y camiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante varios días. A pesar del apoyo de autobuses de la RTP y unidades de la Policía Capitalina, servicios de transporte alternos como el Metrobús se vieron seriamente afectados debido a la alta demanda y saturación registradas en las zonas por las que cada una de las 6 líneas del metro fuera de servicio hace su recorrido. No obstante lo anterior, el sistema Metrobús anunció que incrementaría la capacidad de unidades en las líneas 1 a las 6 de su sistema de transporte. La Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión temporal del servicio eléctrico en las oficinas del Metro de la Ciudad de México como medida de seguridad, esto hasta que puedan hacerse las reparaciones correspondientes y se pueda volver a considerar seguro operar el inmueble, así como la correspondiente reactivación del servicio en las líneas afectadas. El trolebús incorporó unidades adicionales en sus troncales que corren por eje central Lázaro Cárdenas, como apoyo al Metro de la Ciudad de México, incluidas unidades articuladas de alta capacidad que serán destinadas al uso del trolebús elevado Constitución, Santa Marta. Asimismo la línea 2, del Metro Chapultepec a Velódromo extendió su recorrido hasta el Metro Pantitlán con los trolebuses Newton, ya que tenía la capacidad de prescindir de la línea aérea de contacto hasta por 70 kilómetros de alcance. Del mismo modo, autobuses concesionados y microbuses de la ciudad comenzaron a organizar recorridos alternos emergentes con costo de 5 pesos por usuario.
Asimismo, las rutas que pasen cerca de recorridos similares reforzaron frecuencias, rutas de autobuses y microbuses que originalmente tenían recorridos metropolitanos hacia el Estado de México, acudieron al llamado para reforzar frecuencias, así como para crear derroteros alternativos que puedan auxiliar a la población. Aunque el servicio fue restablecido parcialmente con menor capacidad y control por radio en las líneas 4, 5 y 6, aún se mantiene en estas mismas el servicio con autobuses, debido a los largos intervalos de paso entre las líneas, a falta de comunicación por radio y pilotaje automático. Del mismo modo, el Estado de México, al formar parte del zona metropolitana de la Ciudad de México, incorpora al Mexibus a las medidas de apoyo, brindando una ruta alternativa desde la estación del Mexicable Santa Clara en Ecatepec, hacia la estación Buenavista y reforzando frecuencias en las líneas 1, 2 y 3 de este mismo a modo de que la población no se vea afectada. De igual forma, empresas concesionadas de este mismo participan aumentando la oferta en derroteros metropolitanos, a modo de apoyo. El 12 de enero de 2021, después de una serie de protocolos, pruebas de energización y revisiones de equipo, fueron puestas en operación las líneas 4, 5 y 6 del sistema de transporte colectivo a partir de las 5 horas el 25 de enero de 2021, tras varias labores de limpieza, la construcción de una subestación eléctrica provisional y pruebas con trenes en vacío. El 25 de enero a las 5 horas se reanudó el servicio en la línea 1 con 10 trenes, pero al finalizar el día se contaba con 16 trenes en operación. De acuerdo con el STC, ese día se trasladaron 242.000 usuarios, el mayor número de pasajeros en la red, equivalente al 15% del total de las personas, viajaron en las 10 líneas activas del metro. El 1 de febrero de 2021, fue puesta en marcha nuevamente la línea 3 del metro de manera completa. El 8 de febrero de 2021 reanuda el servicio la línea 2. En todos los casos, la frecuencia del paso de los trenes se ajustó en aproximadamente 9 minutos como medida de precaución. Aunque las líneas 7, 8, 9, A y B no resultaron afectadas, debido a que estas cuentan con un PCC paralelo al siniestrado, denominado PCC2. Paralelamente a la renovación de la línea 1, también se aprovechará para poder poner un puesto central de control más moderno e inteligente con el fin de que sea eficiente y renueve la operación. Este accidente dejaría evidenciado el descuido y abandono que ya tenía, por lo cual incluso días después de incendio en las otras líneas presentarían múltiples incidentes, pidiendo a gritos el metro, su mantenimiento. Actualmente el PCC ya fue renovado y se encuentra funcionando para las 6 líneas, pero no haber ocurrido este incidente, posiblemente no hubiera renovado el PCC, el cual ya estaba obsoleto por 51 años de funcionamiento. Puesto 3, el incendio del PCC-1. Número 2. Desplome de la línea 12 del 2021. A las 22:25 horas, entre las estaciones Tezonco y Olivos, sobre Avenida Tláhuac, entre las colonias San Lorenzo, Tezonco y Los Olivos. El tren F10FR007008 se encontraba arribando a la estación Olivos con destino a Tláhuac, pero de pronto un ruido se oyó. Una de las ballenas colapsaron, llevándose consigo los 2 últimos carros del tren, siendo los carros FR0007 y FN1007. Inmediatamente vecinos de las colonias aledañas y conductores de la avenida Tláhuac corren a socorrer los usuarios que se encontraban en el tren. Minutos más tarde, los cuerpos de emergencia llegan para atender a los heridos y trasladarlos. Horas más tarde, se reporta el fallecimiento de 23 personas y más de 70 heridos. Cerca de la medianoche del 4 de mayo, elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México implementaron el Plan DNI y tomaron el control de la zona. Ellos, al lado del heroico cuerpo de bomberos y de las autoridades capitalinas, realizaron tareas de búsqueda de personas e iniciaron obras para retirar el tren siniestrado y los escombros del derrumbe. Al lugar acudieron la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy. Por la mañana, terminadas las labores de rescate de personas, elementos de corporaciones públicas y privadas se enfocaron en el retiro de los 2 vagones siniestrados. Debido al desplome, la línea 12 cerró al público con el fin de realizar una revisión a profundidad de toda la infraestructura. El gobierno capitalino dispuso de 490 autobuses de la red de transporte de pasajeros capitalina para movilizar a los miles de personas que usan la línea. El tránsito de la avenida Tláhuac permanecía cerrado en las inmediaciones del accidente.
El tren modelo C10 se retiró de la estructura colapsada cerca de las 11 de la mañana. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, durante un recorrido en la zona del accidente, anunció el inicio de una investigación para deslindar responsabilidades. No descartó la colaboración de equipos internacionales en dichas labores. Anunció igualmente el apoyo para las familias de las víctimas. Días después, se registraron protestas adicionales en estaciones como Pantitlán, Oceanía y Bellas Artes, en donde además de realizar pintas con las leyendas "no fue accidente, fue el Estado", las personas manifestantes realizaron evasión masiva por lapsos de tiempo. Por la noche, personas acudieron a colocar un altar con velas y flores en memoria de las víctimas en las inmediaciones del sitio del accidente. Tras esto, Claudia Sheinbaum contrató a la firma noruega de gestión de riesgos de Norske Veritas, DNV, para investigar las causas del colapso. Las investigaciones preliminares encontraron que estaba relacionado con deficiencias en la construcción del puente y la falta de soportes funcionales y soldaduras de mala calidad que provocaron fatiga en la viga colapsada. Investigaciones posteriores revelaron que el puente se había diseñado y construido sin seguir los estándares de calidad, que la construcción y los cambios de diseño de la línea no habían sido adecuadamente supervisados, que faltaban elementos de fijación y seguridad, y que los controles de mantenimiento periódicos, que habrían detectado la falta de estabilidad de la viga, no se habían llevado a cabo, aunque el gobierno de la ciudad impugnó esta última declaración. Como consecuencia de esto, Florencia Serranía Soto, directora del STC Metro al momento del colapso, presentó su renuncia el 28 de junio. En su lugar fue designado Guillermo Calderón Aguilera, quien se desempeñaba hasta ese momento como director del Servicio de Transportes Eléctricos, organismo que gestiona los trolebuses y el tren ligero de la capital. También esto llevaría a la renovación y rehabilitación de la línea, donde las empresas Carso, Cixa y el gobierno de la CDMX la rehabilitarían. El 15 de enero de 2023 fue la reapertura de la línea 12 del metro en su tramo subterráneo, de las estaciones Atlalilco a Mixcoac, apenas 8 días después de la colisión de trenes en el metro de la Ciudad de México de 2023. El 15 de julio volvieron a operar 5 estaciones de la línea, de Culhuacán a Periférico Oriente, y por último el 30 de enero abriría hasta Tláhuac, finalizando su etapa de rehabilitación. Actualmente sigue presente en las memorias de las personas que vivieron esta tragedia y que actualmente este accidente marcó a la Ciudad de México en su corrupción, dejando más cicatrices en la fallida línea dorada. Puesto 2, desplome de Olivos. Número 1. Hemos llegado a la peor tragedia que ha ocurrido en la historia del metro y el cual muchos conocemos. Trenazo de viaducto de 1975. Este fue la primera colisión en la historia, a 6 años después de la inauguración del sistema de transporte colectivo, el 20 de octubre de 1975 a las 9:20 de la mañana. El MP-68 original M029-030, identificado el tren con número 8, inició su recorrido en la entonces estación Terminal Tacuba hacia Tasqueña. 5 minutos después el tren MP-68 original M113-114, identificado como el tren número 10, inició su recorrido a Tasqueña. Durante las 9:30, el tren 8 tardó en avanzar debido a que se habían activado las palancas de emergencia en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Allende y Zócalo. Debido a esto, se retrasaría la frecuencia y también haría que el intervalo entre el tren 10 y 8 fuera más cercanos. A las 9:32, llegaría a Chabacano sin mayor contratiempo. Esta vez no se activaría las palancas y el tren seguiría su camino a Tasqueña. A las 9:36, sería activada nuevamente la palanca de emergencia, a lo cual informaría a PCC de tener la frecuencia de la línea por un momento, pero del otro lado el tren 10 llegaría a Chabacano. Tras esto PCC informó al tren 10 que el tren de adelante estaba detenido. Sin embargo el tren 8 ignoró la orden. A las 9:37, cerró las puertas y siguió con su recorrido. El chofer del tren 10 prosiguió su marcha a 70 kilómetros, al ver los semáforos verdes, hasta llegar a Lomita del viaducto, donde vio un semáforo rojo y el tren que estaba adelante. Tras esto aplicó los frenos, pero era demasiado tarde.
El tren no pudo frenar ya que la velocidad y el peso de los usuarios hicieron una reacción en cadena. A las 9:39, el conductor del tren 10, identificado como Carlos Fernández, se aventó a las vías, tras la desesperación de no detener el tren y, al no querer morir aplastado, a las 9:40, los dos trenes se impactan y los dos carros de adelante se estrellan con el carro trasero del tren de adelante y se levantan hacia el techo rompiéndolo. Al momento todos los vecinos y automovilistas de la calzada de Tlalpan empiezan a ayudar a la gente y ver lo que pasó. El saldo fue de 30 personas muertas y 71 heridas. Durante la mañana se cierra Tlalpan para que los servicios de rescate tuvieran más rápido el acceso para atender o llevar a la gente lesionada. Llegando la noche los trenes serían retirados para ser llevados a Tasqueña para estimar los daños. Días después la estación finalmente es terminada de ser restaurada, en donde dejó daños para reanudar el servicio. Diversas fuentes calificaron este acontecimiento como un sabotaje para hacer un llamado al presidente Luis Echeverría para integrar el pilotaje automático, ya que este lo pedían para la seguridad tanto de usuarios y personal del metro. Carlos Fernández sería destituido de su cargo y se pondría una condena de 12 años de prisión por negligencia e ignorar indicaciones. Años después el pilotaje automático en los recién llegados NM79 y la línea 5 sería la línea idónea para hacer pruebas de este sistema. Finalmente sería instalado en toda la red, tanto trenes y líneas. Este hasta el momento y a lo largo de los 55 años es considerado como el peor accidente del STC Metro. Puesto 1, trenazo de viaducto. Sin duda alguna han existido tragedias que han dejado una cicatriz que con el pasar de los años se han olvidando y enterrando con el pasar del tiempo, aunque unos han ayudado para que el metro mejore, pero sin olvidar lo pasado. ¿Cuál fue el accidente que más te impactó y te sorprendió de todos? Escríbelo en la caja de comentarios. Por el momento es todo de mi parte. Gracias por ver el vídeo, y nos veremos en la próxima con más historias. ¡Hasta pronto!